buenas tardes. Vamos a dar comienzo al segundo webinar del año organizado por Fundación ALAC. Mi nombre es Maribel Martínez Guasaf. Soy doctora en bioquímica, pertenezco a LACE Laboratorios en Córdoba y soy solamente la cabeza de un gran equipo de personas que buscan siempre estar conectados con la capacitación y la actualización de los profesionales de nuestra querida red de Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad. Hoy nos nuclea un tema que es sumamente importante y lo tomamos como un punto de dolor de muchos procesos dentro de los laboratorios y, y por eso agradecemos la participación, tanto de los que van a estar viéndolo de manera sincrónica como los que se van a conectar y verla después de manera sincrónica. Hoy tenemos tres presentaciones referidas al mismo hilo, a la misma temática. Y me gustaría que arranquemos con unas palabras de bienvenida de nuestro presidente de la asociación, que ahí lo vi que está conectado. Adrián, a ver si podemos. Marce, si podés abrirle el Dame un micrófono segundito que también. no lo estoy. Ahí Ah, está. ya lo encontré. Ahí está. Ahora, Hola, ahora sí ahora, me escuchan. ahí está. Bueno, conste que estoy en vacaciones, pero acá estoy firme, Por eso, apoyando. por eso ni te pregunté a ver si vas a entrar o no, pero acá estás. Ajá, sí. No, simplemente agradecer la organización de los comités que trabajan continuamente en este tipo de capacitaciones, del Consejo de Fundación que lleva a cabo semejante tarea y de los disertantes que entregan su tiempo, sus conocimientos, pero su tiempo, que es muy valioso, para que nosotros nos podamos capacitar. Así que no los voy a aburrir, simplemente bienvenidos a todos. Veo que hay una concurrencia importantísima, estamos rondando los más de 180, casi 190 en línea, lo que me pone realmente muy contento y demuestra que este tipo de capacitaciones llegan a quienes tienen que llegar. Así que muchas gracias a los disertantes otra vez y los dejo en buenas manos, no, en buenos oídos, ¿no? Y en buenas palabras. Gracias. Bueno, gracias Adrián. Como decía, para nosotros es un gusto. Dentro de Fundación somos los que vehiculizamos capacitaciones, pero siempre tenemos un soporte de toda la red. Esta temática en particular cruza todas las acciones que hace el Comité de Calidad que tiene ALAC, eh, cuya cabeza es Lorena Gallegos, pero tiene un gran equipo también detrás, que son nuestros pilares. Eh, Ustedes saben que la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad es una red de laboratorios, que ahora somos 55 laboratorios a lo largo y a lo ancho del país, cuyo requisito fundamental y una de las exigencias para ser parte de esta gran familia es tener una norma de calidad acreditada, lo cual no es solamente, no queda solamente en papeles, sino es una forma de trabajo, es una forma de vida, como decimos nosotros dentro de los laboratorios, y eso es una manera y una línea de base que nos deja trabajar de esta manera. Así que para nosotros es un placer poder brindar esta clase de capacitaciones abiertas a toda la comunidad bioquímica, dentro y fuera de la red, porque creemos en la importancia de mantener altos estándares dentro de la profesión bioquímica. Así que les agradecemos a todos por esta participación. Me queda decir avisos parroquiales. Con respecto a la participación, van a ser una serie de tres charlas cortas de 20 minutos cada una. Luego vamos a tener el espacio de preguntas al final de las tres disertaciones, así que en el medio, cuando vayan teniendo alguna consulta, la pueden volcar en el chat, yo las voy a ir recopilando y las vamos a abrir al final del encuentro. Y además, ustedes también pueden, al final del encuentro, pueden abrir micrófono y hacerla de manera oral. Eso no hay problema. Para los que estén conectados de manera sincrónica, más de 20 minutos por el registro que nos da Zoom, van a recibir después en el correo un acceso a una encuesta después de 20-30 días para poder medir eficacia, o sea, la aplicación del contenido distribuido en la capacitación, de que se pueda aplicar en la dinámica del trabajo diario.
van a contestar una encuesta y luego tener acceso a un certificado de participación. Igual, aunque no hayan participado los 20 minutos o se conecten de manera sincrónica, pueden ver todo el contenido. Va a estar los accesos en nuestra página web, donde van a poder acceder al video que va a estar en nuestro canal de YouTube disponible, y las presentaciones que los disertantes también van a ceder, el contenido y su tiempo para armarla, también para que sea distribuido con todo el registro eh, de que se hayan sumado al registro de inscripción. Bueno, sin más, ahora vamos a agradecer también la participación de Tublot, que es nuestro sponsor y es el que nos acompaña. Ya es el tercer año consecutivo que nos está acompañando. Marcelo Truz como coordinador y digo yo el titiritero detrás. em, y lo que nos permite poder brindar esta información. Así que les vamos a poner un video del sponsor que habla un poco de lo que se trata esta organización. Así que los dejo con el video. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Tublot S.A. Y la verdad es que no es una empresa más del sector biomédico argentino. Su historia, su forma de trabajar, todo tiene un porqué, y eso es justamente lo que vamos a descubrir. Para entender bien qué es Tublot, vamos a recorrer un camino muy claro. Primero sus orígenes, que de verdad es una historia de resiliencia. Después, cómo eso los llevó a tener un catálogo de soluciones súper completo. Vamos a ver en qué pilares apoyan su calidad, cuál es su ventaja diferencial y, al final, por qué se ven a sí mismos como mucho más que un proveedor, como un socio estratégico. Bien, arranquemos por el principio. ¿Y qué principio? La historia de Tublot empieza en 2001, sí, justo en uno de los momentos económicos más difíciles de Argentina. Pero ¿saben qué? Ese contexto tan complicado no los detuvo. Al contrario, fue lo que forjó su identidad desde el primer día. Miren cómo fue esa evolución. Nacen en plena crisis del 2001, haciendo ¿qué? Un producto esencial, tubos de extracción. Pero lo más importante es lo que pasó después. La confianza de sus clientes fue el motor para crecer y sumar más y más líneas. El gran salto, sin dudas, fue cuando decidieron empezar a importar. Eso no solo hizo explotar su catálogo, sino que los conectó con el mundo y los convirtió en lo que son hoy. Esta frase lo dice todo, ¿no? Es pura determinación. Donde todos veían caos, ellos vieron una necesidad que cubrir y una oportunidad. Justo ahí, en el momento que parecía menos indicado, pusieron la primera piedra de todo lo que vendría. Y claro, ese empuje inicial se ve reflejado hoy en su increíble oferta de productos. Pasemos a ver cómo su catálogo se fue armando hasta convertirse en una solución total para cualquier laboratorio. Con esto empezó todo. La línea Caresteiner de extracción de sangre es más que un producto, es el origen, el corazón de Tublot. Con estos tubos y microtubos se ganaron esa confianza inicial, demostrando calidad cliente a cliente. Pero no se quedaron ahí, ni de cerca. Miren la amplitud que tienen ahora en descartables. Cubren todo, desde bacteriología hasta biología molecular. Esto es súper importante porque muestra cómo pasaron de ser especialistas en un área a ser un proveedor integral para el laboratorio completo. Y la cosa sigue. También tienen soluciones súper específicas como jeringas para gases, los test rápidos que son tan importantes hoy, equipamiento e incluso productos para un área que no para de crecer como es el plasma rico en plaquetas. De verdad, un portafolio que lo cubre todo. Ahora, tener muchos productos no lo es todo. Lo que de verdad hace sólida a una empresa son sus bases. Así que hablemos de calidad, de su gente y de su compromiso con la formación. Bueno, y acá tocamos un punto fundamental. La confianza no es algo que se dice, se demuestra. Tublot está habilitada para toda la cadena. Importan, fabrican, distribuyen y además operan como droguería. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Simple, control total y una garantía de seguridad absoluta para el profesional. Y esta certificación de la ANMAT es el respaldo de todo. No es un papel más, es la garantía de que cada producto, cada proceso, cumple con las normas sanitarias más estrictas. Es básicamente un sello de confianza que no se puede discutir. Pero la calidad no sale solo de los papeles. En Tublot tienen una idea muy clara. La empresa avanza si su equipo avanza. Saben perfectamente que el buen servicio y las ideas nuevas vienen de un equipo capacitado, motivado, que siente la camiseta. Y ese compromiso va más allá de sus oficinas. Tublot se involucra, participa en talleres, en webinars, en capacitaciones, siempre buscando apoyar la formación de los profesionales bioquímicos de Argentina.
No se trata solo de vender, se trata de invertir en la comunidad a la que pertenecen. Bueno, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta. ¿Qué es lo que hace a Two Blood diferente? ¿Por qué las instituciones más importantes del país confían en ellos? Vamos a analizarlo. A ver, ¿cuáles son esos puntos que marcan la diferencia? Si miramos la lista, podemos resumirlo en tres ideas clave. Primero, el control del producto. Desde que importan directo hasta cómo manejan los lotes, aseguran una calidad impecable. Segundo, la seguridad en el suministro. Con stock permanente y una logística que llega a todo el país, dan la tranquilidad de que el insumo siempre va a estar. Y tercero, y quizá lo más importante, es el servicio, el soporte personalizado y esa capacidad única de adaptarse si de repente hay un pico de demanda. Esto último es lo que convierte una simple venta en una verdadera alianza. Si juntamos todas las piezas, su historia, sus productos, su calidad, sus ventajas, el mensaje que queda es muy potente. Tublut no se considera un proveedor más del montón, sino algo mucho más importante. Y claro, parte de ser un socio es estar accesible, fácil de encontrar. Por eso facilitan el contacto por todos los medios que se nos ocurran, desde un llamado directo o un mensaje de WhatsApp hasta una tienda online súper completa y una presencia activa en redes. En resumen, están donde se los necesita. Cerramos con esta frase que es un resumen perfecto de todo. Se definen como socio estratégico. ¿Por qué? Porque al controlar toda la cadena, no solo entregan un producto, van más allá. Desarrollan y adaptan soluciones para lo que cada profesional necesita. En un mercado lleno de proveedores, ellos eligen ser aliados. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia. Muy bien. Perfecto, entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro webinar de hoy. Realmente, como les decía, es un tema que sabemos que es de interés, sabemos que es un punto de dolor en los laboratorios, y es importante que podamos compartir experiencias. Entonces, ¿quién más? Como yo les decía, de gente que está en la trinchera y sabe de lo que está hablando y no es algo teórico. Así que vamos a arrancar con Luis Cabrera, ¿sí? Él nos va a dar una charla que está titulada Derivaciones del laboratorio, mucho más que enviar muestras. Luis es bioquímico y pertenece al área de derivaciones de la clínica Dr. Roberto Raña. Em, Él trabaja en el área de derivaciones hace 5 años, pero está en el laboratorio hace 20. Entonces, hace 25, mejor dicho. Ahí lo estaba rastreando. Así que bueno, tiene experiencia en el campo, así que gracias Luis por tu participación. Para nosotros siempre es muy importante que gente nos explique cómo lucha con esto en la diaria. Así que bienvenido y gracias por sumarte. Bueno, gracias Maribel por la invitación, gracias a la Fundación ALAC por la invitación, gracias a todos y buenas tardes a todos los que nos están escuchando y compartiendo nuestras experiencias. Desde Clínica Raña de Neuquén les damos un fuerte abrazo a todos y bueno, le vamos a contar un poquito cómo es nuestra experiencia o cómo fue nuestra experiencia con la con la preanalítica, perdón, pero desde un sector que es el sector de derivaciones, sector que habitualmente los laboratorios no tenemos y que por eso un poco el título que nosotros le quisimos poner a esto como que la derivación es mucho más que enviar muestras. Nosotros consideramos que hay un trabajo extra a hacer, ¿sí? Y eso es lo que les queremos contar y bueno, a ver si alguien más puede servirle nuestra experiencia para mejorar su calidad. Bueno, les voy a compartir un poquito una presentación para que nos ubiquemos en donde estamos. Espérenme un minuto, quiero volver una diapo hacia atrás, a ver si puedo. No, perdón, vamos a reposicionar las diapos primero. No te Ahí preocupes, si está. quieres canto en el medio. Acá llenamos vacíos, así que no hay problema.
Decí que no está mi jefe, si no diría no, ella siempre llena el vacío, no tiene problema hablando. Está bien, está bien. Ahora sí. Ahí vamos. Ahora sí. Bueno, Ahí está el... ahora sí, vamos con nuestra presentación, ¿sí? Eh, Bien, entonces, nosotros desde Clínica Raña pensamos que la derivación, como bien dice el título, es mucho más que un envío de muestras, ¿sí? ¿Por qué lo pensamos un poco a esto? Nosotros tuvimos una situación hace unos 5 años atrás, más o menos, donde decidimos mejorar nuestro proceso de envío de muestras a los laboratorios de apoyo. La realidad de hoy es que estamos enviando aproximadamente unas 2.500 muestras mensuales, ¿sí? Y hace 5 años atrás teníamos una alta tasa de recitación de pacientes porque había mucho rechazo desde los laboratorios de apoyo. Esos rechazos eh, impactaban, por supuesto, en la confianza de nuestro paciente, en la calidad del que le estábamos brindando al paciente, entonces decidimos mejorar esto. ¿Dónde veíamos los impactos de los rechazos? Volúmenes insuficientes de muestras, tubos o contenedores inadecuados, las condiciones de conservación eran incorrectas, había muestras que se observaban hemolizadas o coaguladas, no tanto las muestras nuestras, sino nosotros también tenemos recepción de colegas de la zona y a veces la preanalítica de los colegas no nos ayudaban en estos pasos y entonces nosotros teníamos que hacerle también el rechazo a ellos. Para mejorar todo esto, pensamos en crear un área de derivaciones, así como tenemos un área de química, un área de hematología, de endocrinología, de inmunoserología, tenemos un área de derivaciones. Este área de derivaciones comprende varios aspectos. Otra de las causas que nos daba inconvenientes a nosotros era la demora en los informes. El laboratorio hace mucho que trabaja con tubo único, entonces derivaciones era el último eslabón del proceso. Una vez que pasaba por química, por endocrina, por inmunoserología, etcétera, cuando nos llegaba el tubo a nosotros, o nos llegaba escasa cantidad de esa muestra, o había pasado ya 48, 72 horas a las cuales teníamos que sumar aparte el envío y el procesamiento en el laboratorio de apoyo, con lo cual diferíamos los tiempos de entrega de los resultados de los pacientes hasta 5 días, 6 días. ¿Sí? Entonces eso nos ocasionaba una insatisfacción del paciente. También observamos en algún momento que había muchas prácticas que no las teníamos en nuestro catálogo, en nuestro Vademecum. Entonces debíamos buscar esas prácticas, ver qué laboratorio nos podía apoyar con estas prácticas, diagramarlas en nuestro LIS, colocarle precio, facturación, capacidad de que las obras sociales nos las reconozcan. Eso mismo también lo agrupamos en este sector de derivaciones. Otra cosa que tratamos de poner en práctica es una interfaz, una conexión B2B con los laboratorios de apoyo, para de esta manera evitar todo lo que es el error de transcripción, ya sea hacia las prácticas o desde los resultados. Y una preparación adecuada y conservación para poder ser enviada desde el punto de vista de la calidad de la muestra y también de la calidad del traslado. Y también alguna condición preanalítica local, podríamos decir, o propia del sector, ¿sí? Las carencias estas nos hacían que tuviéramos un mayor costo operativo, se realizaban las derivaciones en cualquier momento del día, se preparaban en cualquier momento del día, se perdía cierta capacidad de poder traquear o poder rastrear las muestras de lo que había pasado. Teníamos una parte de insatisfacción del paciente y la pérdida de control de calidad en esto de la derivación. A partir de eso, nosotros lo que tratamos de hacer es crear este sector de derivaciones, ¿sí? ¿Cuál era el plan de acción que propusimos para este sector de derivaciones? Primero, tener un control de calidad supervisado y controlado de todas las muestras que salieran desde nuestros laboratorios en los laboratorios de apoyo.
incorporar estas nuevas prácticas y que estas nuevas prácticas ya formen parte de nuestro catálogo de prácticas, de nuestro vademecum de prácticas, sobre todo prácticas que nuestra clínica fundamentalmente es de hematología, entonces los médicos hematólogos nos solicitaban muchas pruebas de FISH, de controles de biología molecular, que no las teníamos puestas en práctica, entonces necesitamos buscar en el resto de los colegas a ver dónde la podíamos hacer, cómo la podíamos enviar, qué costo tenía para nosotros, cómo le podríamos transferir ese costo a la obra social, prepaga, paciente. Un poco más localmente, un poco más internamente, lo otro era poder tener una muestra adecuada para que vaya hacia el laboratorio de apoyo, tanto el volumen, el tipo de material, la calidad del material, el estado de conservación del material, y que al regreso tuviéramos una disminución en la demora de los resultados. Podemos decir que hoy tenemos algunos resultados que no están demorando más de 48 horas y que han viajado a distancia desde acá, desde Neuquén. Todo esto hace que este sector de derivaciones esté un poco articulado con la recepción y la atención digital que tenemos planteada, que tenemos armada en nuestro laboratorio. Si Secretaría tiene duda de alguna práctica, si se realiza, si no se realiza, qué día se realiza, bajo qué condiciones se realiza, nos consultan y las asesoramos, le ayudamos. Con comercial o facturación tenemos una articulación para ver estas nuevas prácticas o actualizaciones de valores, algo que estamos teniendo mucho ejercicio, creo que todos los laboratorios en cuanto a la actualización de costos y precios. Con el sector de extracciones, para darle alguna indicación particular que apoye la preanalítica general del sector y una comunicación. Nosotros les cuento, tenemos 14 sedes en la ciudad de Neuquén y ciudades aledañas, con lo cual a veces esta comunicación tiene que ser muy fluida porque tenemos que prestarle el apoyo a todos estos sectores de actualizaciones en cuanto a metodologías o en cuanto a materiales o condiciones preanalíticas necesarias. Y por otro lado, articulamos con los laboratorios de apoyo, a los cuales les enviamos las muestras y ellos nos indican alguna condición particular a tener o en las prácticas nuevas cuáles son las condiciones de material y envíos y algún día especial para enviar, etc. Esto nos lleva a tener una gestión de estas prácticas de vademecum, ¿sí? Si hay una solicitud de una práctica no incluida, nosotros buscamos en estos laboratorios de apoyo, identificamos métodos, condiciones de muestra, diagramamos en nuestro LIS, ¿sí? Incorporamos al vademecum institucional y hacemos la coordinación comercial y de facturación para fijar el costo que le vamos a plantear a nuestros pacientes o a los laboratorios que nos derivan a nosotros. El apoyo a recepción es más o menos lo que veníamos diciendo antes, ¿sí? Lo que sí quiero aclararlo, no, por ahora no, lo vamos a dejar para más adelante. La capacitación del personal de extracción es fundamental porque más allá de que hay una preanalítica básica, ¿sí? Nosotros debemos incorporar alguna preanalítica específica si las prácticas no son las habituales que solemos sacar. A veces tenemos prácticas esporádicas y se puede llegar a olvidar esa parte de la capacitación. Bien, entonces la preanalítica coordinada esta nos va a permitir a nosotros que desde la extracción, ¿sí? Tengamos que nosotros le podamos indicar condiciones de ayuno especiales, de medicamentos previos que puedan interferir, condiciones, por ejemplo, en las diuresis de las orinas, condiciones especiales. Nosotros cuando empezamos a plantear este sector, lo primero que decidimos es crear un tubo específico para nosotros, ¿sí? Nuestros extraccionistas cuando reciben la orden de servicio o el pedido desde el ingreso, desde la recepción, a ellos ya les sale una etiqueta que es exclusiva de nuestro sector de derivaciones, ¿sí? Si bien el laboratorio plantea el tubo único,
Tenemos la excepción con estas muestras derivadas por lo que decíamos antes. Entonces, este tubo particular ya llega directamente a nuestro sector. Todas las muestras, sean desde la sede central o de las sedes periféricas que tenemos, ya viene ese tubo rotulado e indicado que pertenece al sector de derivaciones. Mediante una logística interna que tenemos, llegan a un sector de distribución y ese sector de distribución lo deja en nuestro sector físico. Entonces ya en nuestro sector físico ya nos encontramos con todas las muestras que van a ser derivadas, o al menos con un porcentaje bastante alto. Puede haber momentos donde no tenemos pacientes complicados que no podemos sacar tanto volumen, podemos llegar a compartirlo, pero eso ya es lo mínimo, entonces ya de esta forma corregimos uno de los errores que teníamos, que era de las muestras en volúmenes inadecuados. Y también, una vez que están en nuestro sector, hacemos analíticas específicas del sector. Por ejemplo, nuestro laboratorio de apoyo nos solicita que para las vitaminas C tenga un tubo desproteinizado y al abrigo de la luz. Eso lo realizamos en nuestro sector. Desde los centros periféricos viene al abrigo de la luz y nosotros en el sector lo desproteinizamos. Así como también orinas, la acidificación o la alcalinización de las orinas o alguna otra práctica específica que sea. Bien, como dije antes, la oportunidad de mejora más importante que aplicamos al principio fue la del tubo único, ¿sí? Porque el problema del tubo compartido hacía que los volúmenes sean escasos, hubiera muestras diferidas en el tiempo, y esto llevaba a alto riesgo de rechazo por parte del laboratorio efector. Entonces, al tener este tubo exclusivo con un rotulado exclusivo que con solo leer la etiqueta, todos nuestros extraccionistas saben que pertenecen al sector de derivaciones, nos permite tener un volumen dedicado exclusivamente. Hacemos la extracción simultánea, no necesitamos citar al paciente en otro momento o en otro sector, y también disminuimos el tiempo de diferimiento de los volúmenes. Bien. Otro eslabón importante que nosotros pusimos en marcha es la integración digital o B2B, ¿sí? De esta forma nosotros estamos integrados a los laboratorios de apoyo, ya sea mediante una interfaz o mediante la página web del laboratorio de apoyo. Esto nos permite a nosotros ingresar en el laboratorio de apoyo o enviarlo directamente desde nuestro LIS, comunicación LIS a LIS, con lo cual con solo apretar un botón nosotros ya transmitimos los datos del paciente, transmitimos la solicitud, emitimos la etiqueta exclusiva del laboratorio de apoyo, la pegamos al tubo y el tubo ya está listo para ser empaquetado en los contenedores adecuados para ser derivado. De esta forma eliminamos errores de transcripción, tenemos una trazabilidad completa desde que sale, desde que le hicimos la extracción al paciente hasta que llegó al laboratorio de apoyo, reducimos tiempo de respuesta y también al regreso del informe nos permite entrar en nuestro sistema, en nuestro LIS, y tener autovalidación automática de los que estén dentro de los parámetros fijados en nuestro LIS para que sea de validación automática, evitando de esta forma transcripción de resultados con la posibilidad de cometer errores en ese momento. El flujo de trabajo, entonces nosotros recepcionamos las muestras en nuestro sector, las verificamos, la identidad de la muestra, la calidad de la muestra, las prácticas a enviar, hacemos el control preanalítico y si es necesario hacerle una preanalítica extra que necesite cada muestra, ingresamos vía B2B o vía página web, rotulamos, preparamos contenedores y quedamos a la espera de que la logística de envío prosiga el camino. En cuanto a la logística de envío, nosotros tenemos 3 ejemplos de procesos. Un ejemplo es puerta a puerta. Nosotros trabajamos con un laboratorio que pasa a retirar las muestras desde nuestra puerta del laboratorio central. Nosotros le entregamos nuestros contenedores, ellos reciben nuestros contenedores, lo acondicionan y lo envían a su laboratorio, llega al laboratorio de apoyo,
¿sí? Todo esto gestionado por este laboratorio 1, que es el que recibe nuestras muestras. De esta forma nosotros podemos seguir la trazabilidad porque entramos a su servicio web y podemos saber en qué condiciones va la muestra, si va en transporte, si ya fue recibida, verificada, si está en proceso. Un segundo metodología, esta es la mayor cantidad de muestras van por este vía, por este camino. El segundo proceso que tenemos es con logística, con una logística de una empresa local. Ella nos retira las muestras, el acondicionamiento de las muestras, la caja de envío, podríamos decir, de nuestra puerta, la lleva a Jetpack, a Aeropuerto Neuquén. De Aeropuerto Neuquén la envían y esta misma empresa se encarga en las ciudades a donde va, que puede ser Cava, puede ser Rosario, puede ser provincia de Buenos Aires, la dejan a domicilio. Entonces, en esa forma también tenemos un traqueo porque nos queda la hoja de ruta del envío aéreo. Y el tercer modelo que tenemos es un modelo un poco más artesanal, donde logística propia la deja en aeropuerto y después nosotros nos contactamos con estos laboratorios de apoyo que ellos lo retiran desde aeropuerto de destino, ¿sí? Estas son un poco menor cantidad de muestras, son muestras muy específicas y con estos laboratorios mantenemos un contacto a veces mucho más fluido en comunicación para que ellos sepan en qué momento les están llegando las muestras a ellos. Vamos a contar un poquito cómo fue que surgió esto. Nosotros en el año 2021 más o menos derivamos esta cantidad de muestras de un valor anual, ¿sí? Y en el largo de los años, si vemos, ha ido creciendo a medida que también fue creciendo nuestro laboratorio, ¿sí? Tenemos mayor cantidad de bocas de laboratorios periféricos, tenemos colegas que nos derivan a nosotros. Este aumento de las muestras nos hizo pensar en algo un poco más eficiente. Y teniendo en cuenta los errores que teníamos, evolucionamos de esta forma. En el 2000 teníamos, ¿no?, un error acumulado de un 0,53%, ¿sí? Esta línea que está por aquí nos indica una media propia. Estos valores que están por acá, ¿sí?, son los valores de Pili. Pili es un proyecto de ALAC, ¿sí?, de errores. Vemos que hemos ido disminuyendo. Aquí tuvimos un salto porque tuvimos un incremento importante en cuanto a volumen de pacientes, ¿sí? Y hoy estamos en este sector, fue lo que nos marcó el 2025. Los valores de media de Pili son estos y nosotros estamos un poquitito para arriba. 2026 recién llevamos pocos meses de evaluación, pero estimamos que va a ser mucho mejor con lo que nos muestra ahora. Si bien tenemos más cantidad de muestras, tenemos menos cantidad de rechazos. Por lo tanto, como conclusiones, podríamos decir que hemos logrado unos muy buenos objetivos, ¿sí? Después de la implementación de esta metodología, vimos que redujimos significativamente las recitaciones. El tubo específico eliminó casi por completo los rechazos por escaso volumen. Tenemos un Vademécum actualizado y con gran cantidad de muestras. La integración y el rotulado automatizado nos hace tener menos errores de transcripción. Y los tiempos de promesa en beneficio del paciente se han mejorado bastantes. Entonces, como conclusiones, nosotros desde nuestro laboratorio nos hizo muy bien tener un sector especializado que transforma a la derivación en un proceso que tiene una calidad controlada, tiene una preanalítica propia, ¿sí? Utilizamos tubo único y la integración B2B, que son los apoyos tecnológicos que nos permitieron mejorar, y un trabajo coordinado entre sectores, que es la base del éxito sostenido en el tiempo, y con una mejora continua que nos avala en estos 5 años de implementación. Por supuesto que esto por detrás tiene todo un gran equipo que trabaja, y si bien el sector no somos muchas personas, tenemos un equipo muy grande en todo lo que es Clínica Raña, que aquí se los presento, que avala, por supuesto, toda la
que nos ayudan a que esto sea realmente eficiente y que la comunicación a todos nuestros colaboradores sea adecuada, diaria, continua para que esto mejore. Bueno, muchas gracias por escucharme y les dejo un gran cariño desde Clínica Doctor Roberto Rey. Muchas gracias, Luis, realmente muy claro y como hiciste una radiografía transversal de lo que es el trabajo y lo que implica, me gusta esto de laboratorios de apoyo, porque son colaboradores y es como que lo internalizás dentro del proceso, no es Sí, sí, responsabilidad del forman otro. parte, son una parte nuestra, son nuestros analíticos en esto de la derivación. Ujú. Excelente, porque como te digo, lo siento como parte de su proceso, no es algo vinculado externamente, digamos. Así que me parece que eso es parte del secreto del éxito, de que el proceso funcione y que haya tenido mejoras. Así que espectacular. Bueno, vamos a dar paso entonces a nuestra segunda disertante. Em, a ver, Pamela Sarnés Bustamante. Ella está desde Bahía Blanca. Pamela, a ver si tienes abierto el micrófono. Sí, Sí, bien, hola. perfecto. Em, Bien, Pamela, les cuento un poco de ella. Ella es bioquímica, especialista en gestión del laboratorio clínico. Es la jefa del Departamento de Servicios a Terceros de IACA Laboratorios. Como les decía, está desde Bahía Blanca y sabemos que su modelo de negocios, sobre todo, está relacionado con la recepción de muestras de otros colegas. Así que qué mejor que referentes en este tema para contar sobre las muestras que reciben y cuál es la importancia que está relacionado con eso. Ella nos va a dar su charla titulada Calidad preanalítica, desafíos y oportunidades en la recepción de las muestras. Así que muchas gracias por sumarte. Para nosotros es un placer desde ALAC que alguien que sea miembro también, lo mismo que Luis, podamos compartir saberes con el resto de los colegas profesionales. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Maribel, por la presentación. Agradecerles la invitación a participar de este webinar. Em, Les voy a compartir pantalla. No sé si ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Ahora Bien, pasa al modo presentación. Ahí Ahí está. está ahí está bien. perfecto. Excelente. Ah, bueno, perfecto. Bueno, gracias a todos por conectarse, por estar presentes y que les interese eh, esta parte del proceso que es muy importante. Bueno, en esta presentación vamos a hablar un poco de la calidad preanalítica y los desafíos y las oportunidades que se presentan, oportunidades de mejora en la recepción de las muestras y el envío de las mismas. Bueno, IACA Laboratorios es un laboratorio que se encuentra situado en la ciudad de Bahía Blanca, es una ciudad que está al sur de la provincia de Buenos Aires. Nosotros recibimos entre 160.000 y 200.000 prácticas derivadas por mes. Nos derivan colegas de todas partes del país. Entonces recibimos muestras mediante varios medios de transporte. Uno puede ser la vía aérea, tenemos colegas que nos derivan las muestras por avión, también por vía terrestre, colectivo, transportes privados. También tenemos lo que nosotros llamamos comisionistas en la zona, en los alrededores de Bahía Blanca. Hay muchas ciudades más pequeñas y pueblos pequeños que también nos derivan muestras, entonces utilizan lo que es los comisionistas para hacernos llegar sus muestras. También muchas veces vienen los propios dueños de los laboratorios o otros bioquímicos de los laboratorios a traernos las muestras. También tenemos lo que denominamos nodos logísticos, que son puntos en distintas localidades del país, en donde tenemos una recolección propia de muestras puerta a puerta en cada uno de los laboratorios que nos derivan. Alguien de IACA retira en cada uno de los laboratorios y después realiza el envío hacia Bahía Blanca y ese transporte corre por cuenta de IACA. Em, Cuando
tenemos algún colega que no está dentro de un nodo logístico, tenemos una relación constante y una comunicación fluida y buscamos la manera tal vez de que pueda hacer llegar sus muestras hasta el nodo logístico más cercano y de allí sus muestras puedan unirse al resto y venir todas para Bahía Blanca. Entonces, nuestro trabajo no comienza cuando la muestra llega al laboratorio para su proceso, sino que comienza mucho antes, cuando nosotros le damos asistencia al colega, lo ayudamos desde la toma de muestra, desde la conservación y el envío de las derivaciones. Una pregunta que nosotros nos hacemos y que nos ayuda a ver qué necesitamos ofrecer a nuestros colegas derivantes es qué esperan ellos de nosotros, que somos su laboratorio de apoyo. En principio, por supuesto, resultados confiables. Ellos nos están derivando sus muestras y esperan que el resultado sea confiable, que la calidad esté presente en cada una de las etapas de los procesos, tanto en la fase preanalítica como analítica y posanalítica, que tengan asesoramiento y atención profesional, alguien que los pueda asistir, ayudar para resolver cualquier inconveniente que tengan, alguna situación particular con una práctica, alguna duda, contar con información e indicaciones preanalíticas disponibles y también lo que es la trazabilidad de las muestras, que es algo muy importante y que Luis hizo mención, que es ver en qué parte del camino o parte del proceso están sus muestras. En nuestro sistema informático, esa trazabilidad está disponible y los colegas pueden ir chequeando si la muestra se encuentra en transporte, si ya fue recibida por nosotros, si está en proceso, cuándo va a estar disponible el resultado. En fin, ¿qué es lo que buscan? Un aliado, alguien en quien apoyarse, alguien en quien confiar, en alguien que les brinde un asesoramiento técnico, una solución, que les ayude con la logística, con la parte de las condiciones del envío y de cómo tiene que estar esa muestra para poder ser derivada. Entonces, decimos que las condiciones preanalíticas van a depender de cada analito, el tipo de muestra, el volumen de muestra necesario, las condiciones de temperatura, si tiene que venir protegido de la luz, datos preanalíticos, que son muy importantes, si la muestra tiene que estar acompañada del dato de diuresis o recuentos, o si tiene que haber una documentación importante adjunta, como por ejemplo pueden ser consentimientos informados que estén firmados por el paciente o alguna historia clínica. ¿Cómo nosotros desde nuestro lugar podemos facilitar el cumplimiento de las condiciones preanalíticas? Bueno, nosotros tenemos una provisión de materiales para el transporte de las muestras, cilindros que cumplen con los requerimientos del triple envase, cajas, refrigerantes, también proveemos tubos negros para las muestras que requieren una protección de la luz. También proveemos medios especiales para algunas prácticas, como por ejemplo el desproteinizante para la vitamina C, el medio para HPV. Si necesitan derivar el cultivo para micoplasma, les proveemos el medio que se necesita, frascos para hacer hemocultivos. También tenemos instructivos disponibles y el soporte técnico que siempre está presente y para cuando lo necesiten. También, como tenemos dos modalidades de ingreso de sus muestras, una es la integración de los sistemas informáticos, es una modalidad que nosotros promovemos mucho porque minimiza los errores en el ingreso de las muestras, los datos del paciente, eh, los, las prácticas que se solicitan. Al tener la integración entre sistemas, cada laboratorio ingresa a su paciente en su sistema informático y esa información viaja y la recibimos nosotros. También tiene un rotulado en origen y las etiquetas que le sirve que utiliza el laboratorio derivante a nosotros son las que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio, entonces se mantiene la trazabilidad de la identificación de las muestras que se hizo en origen. Eso es inalterable en todo nuestro proceso hasta el archivo de la muestra. Y después la otra modalidad que tenemos es el ingreso a través de la página web, en donde cada colega tiene un usuario y clave, ingresa a la página web y carga sus muestras, sus pacientes, y utiliza unas etiquetas preimpresas con código de barra que nosotros también le proveemos para el rotulado de sus muestras. En los dos casos, la rotulación es en origen, minimizando o eliminando
los errores relacionados con transcripción y ingreso de pacientes. Eh, lo que tiene la integración de beneficioso es que como viaja la información para nosotros, el resultado vuelve por el mismo canal hacia el sistema informático del laboratorio que derivó la muestra, entonces también se elimina la transcripción del resultado. Es una mejora en la parte posanalítica, que es la transcripción del resultado. Entonces decíamos, información preanalítica pueden ser tipos de muestra requerido, condiciones de temperatura, volúmenes mínimos necesarios, indicaciones preanalíticas especiales. Toda esta información la tenemos disponible en nuestra página web para consulta permanente de cada uno de nuestros colegas. La información que está en la página web está totalmente actualizada. Esta es en la pantalla. Se loguean con su clave de usuario, ingresan al sector de derivaciones, directorio de análisis, y esta es la pantalla con la que se encuentran. En este recuadro que se ve abajo de las letras, escriben la práctica, les aparece una lista desplegable, seleccionan la práctica que necesiten consultar las condiciones preanalíticas y se habilitan dos pestañas, exámenes e instrucciones. En la parte de exámenes van a poder ver el nombre de la práctica, el arancel de la práctica, o sea que ahí directamente ya pueden acceder al costo. Em, los días de proceso, si es que tiene días de proceso asignado, y el tiempo de entrega de resultado. También ahí pueden ver el método con el que se realiza la práctica y los valores de referencia. Y en la pestaña Instrucciones, que es lo que podemos ver ahí, están la información sobre el material que se requiere, es el tipo de muestra, em, las condiciones de envío. En este caso, hay condiciones especiales, entonces cuando hacen clic en donde dice haga clic aquí, se descarga un PDF en donde se puede obtener toda la información. En este caso, hay días en los que no se puede recibir muestras y esto está relacionado con el proceso de la práctica. También esta práctica requiere el envío de una planilla de datos que debe venir junto con la muestra. Están disponibles para descargar en función del estudio que se realice, si es un estudio citogenético o un estudio citogenético de pareja. Acá hay otro ejemplo que lo puse porque acá en las coproporfirinas, en orinas de 24 horas, no hay nada para descargar porque la información necesaria está ya disponible en forma de texto. Este es otro ejemplo que también acá dice tipo de muestra, 3 tubos de 2,5 mililitros de sangre cada uno. Está también la temperatura de transporte y algunas cosas que el colega que nos deriva tiene que tener en cuenta. Acá HPV, lo mismo, no hay mucho escrito porque todo está dentro del PDF que se descarga al hacer clic ahí. En este caso, ese PDF tiene hasta indicaciones de cómo tomar la muestra en el caso de un cepillado cervical. Nosotros también tenemos, para las muestras que son enviadas desde nuestros nodos logísticos, un control de las temperaturas durante el transporte. Estos controles son aleatorios, se realizan para todas las conservadoras que vienen de los diferentes nodos logísticos. Usamos un registrador de temperaturas, un logTAC, que es lo que se ve ahí en la fotito. Eh, ese control, ese registrador va midiendo la temperatura durante todo el transporte, lo seteamos cuando comienza el transporte, presionamos Start y empiezan las mediciones, y cuando recibimos en Bahía Blanca la conservadora, volvemos a apretar el botón para cortar eh, las mediciones de temperatura. Esos datos se suben a un programa y nosotros desde allí lo verificamos y hacemos el análisis de los datos obtenidos. Estos son dos registros, uno es del 2 al 3 de junio y el otro es del 4 al 5 de junio, de diferentes nodos logísticos. Durante el verano aumentamos estos registros y estos controles porque, bueno, en la época de calor necesita un mayor control de las temperaturas. Bueno, y acá quisimos poner algunos ejemplos reales de cómo recibimos las muestras, en este caso cuando tienen que llegar congeladas. Hay varios ejemplos. Lo ideal es el hielo seco, que es una de las fotitos que se ve ahí a la derecha.
Este colega nos deriva una vez a la semana las muestras congeladas con hielo seco, porque tiene acceso a hielo seco, puede conseguir, así que junta en su laboratorio las muestras y hace un envío una vez por semana. Los envíos durante la semana nos marca bien cuáles son las muestras que no mandó para que nosotros no estemos eh, reclamándolas o pendientes a ver qué pasó con eso. Ya de antemano sabemos que eso no lo mandó y que lo manda el viernes, que es el día que recibimos eh, sus muestras congeladas. También hay otros ejemplos, porque sabemos que no todos los colegas tienen acceso a hielo seco. Si bien hay muchos que lo utilizan, hay otros que no, porque están en lugares en donde no se accede. Entonces hay otras maneras de derivar las muestras. El tubito negro es una de las más frecuentes. eh, lo pongo porque está bueno el ejemplo en donde se ve ya a simple vista, está rotulado que dice plasma congelado. Entonces, cuando nosotros hacemos la apertura de la derivación, ya visualmente podemos identificar que esa muestra requiere una condición especial de temperatura. Entonces, la, la pasamos con prioridad, con mucha delicadeza, sacamos el tubito que está dentro del bloque de hielo. eh, Escaneamos la muestra para darle el ingreso en nuestro laboratorio y lo mantenemos en el freezer hasta su procesamiento. Acá arriba en el medio hay otro tubo que tal vez no está del todo identificado, visualmente no se ve que hay una muestra ahí adentro, nosotros nos damos cuenta porque hay una etiqueta con código de barras por afuera, entonces sabemos que ahí adentro hay una muestra. Lo que nosotros siempre les pedimos a nuestros colegas que hagan una correcta identificación para evitar cualquier eh, inconveniente o que no nos demos cuenta que dentro de ese frasco hay una muestra. Abajo también son dos formas frecuentes en las que recibimos las muestras congeladas. De un lado hay un paquetito que está envuelto en una bolsita. Eso nos ayuda a nosotros para después poder sacarlo del bloque de hielo, distinto del tubo único ahí, que nos genera ciertas complicaciones para sacarlo porque no podemos usar agua tibia para descongelarlo porque congelamos la muestra. Así que ese tal vez es un colega que le sugerimos después que si lo puede envolver en algo para que nos sea más fácil sacarlo de ahí. Y el último, bueno, lo mismo, una muestra que por fuera está identificada, sabemos que adentro hay algo. eh, en servicios a tercero nos encargamos de reacondicionar todo esto para que quede la muestra lista para el envío de proceso. Lo mismo para los protegidos de la luz, lo ideal es usar el tubo negro, pero hay otras opciones que también son válidas, como envolver el tubo en el papel aluminio. Y si no, hacer estos capuchones que también son válidos porque está protegido de la luz, cumple la función. Lo que sí solicitamos en estos casos es tener la precaución de rotular el tubo por dentro también, además que por el capuchón, para evitar cualquier inconveniente que puede suceder, alguna pérdida y nos quedemos con la muestra sin la identificación correspondiente. Y esta, que el guante lo desestimamos, no es la mejor opción, si bien viene protegido de la luz, es correcto. eh, Nosotros le hacemos una readecuación en el área para poder enviarlo a proceso porque el guante puede prestar a confusión, tal vez se confunda con material para descartar, entonces no lo, no lo enviamos así, lo reacondicionamos nosotros antes de que vaya a los sectores para su procesamiento. Este apartado es importante. eh, La bioseguridad en el transporte de las muestras es algo que es muy importante y considero que es algo que tiene que estar de ambos lados para cuidarnos entre todos. No enviar las jeringas con aguja no es la mejor opción, y menos si están cubiertas de esta manera. Nosotros no hicimos rechazos en estas dos opciones porque eh, entendemos que son muestras que tal vez no puedan volverse a sacar o no se pueda restaurar al paciente, muestras únicas en algunos casos. Entonces, la reacondicionamos con mucho cuidado antes de enviarlo al sector de procesamiento y sí le avisamos al colega, le mandamos un mensaje como para que lo tenga en cuenta para una próxima vez porque realmente es muy riesgoso este tipo de derivaciones así, sobre todo cuando está el personal de logística que realiza la apertura, se puede pinchar. Lo mismo el personal de servicios a terceros, eh, realmente es un riesgo. Y ahí hay un mensajito que nosotros le mandamos a un colega
porque envió una muestra en un recipiente de vidrio. Algunas muestras no las podemos rechazar porque, como sabemos, son muestras únicas, como por ejemplo eh, eh, los, los cálculos, perdón, no me salía la palabra, los cálculos urinarios que suelen venir en frascos de vidrio. No los rechazamos, por supuesto, pero le avisamos al colega que por favor tenga cuidado para la próxima vez, porque lo que es material de vidrio es muy riesgoso. Bueno, ¿y qué pasa cuando la etapa preanalítica falla? Nos encontramos con situaciones como esta, tal vez en este caso no tenían las agujas, las jeringas, pero bueno, surgió, una se destapó y se derramó todo por completo, porque venía en una bolsita sin los cuidados de una cajita o paredes rígidas que por ahí protejan un poco más las muestras. En estos casos intentamos salvar todo lo que se pueda y ahí hay unas etiquetas que se despegaron, eso lamentablemente generó un rechazo porque cuando no podemos identificar la muestra no es un motivo de rechazo, lo mismo que el derrame. Esto, otro ejemplo, los frascos sueltos, si bien son de plástico, se pueden golpear y nos ha pasado de recibirlo con el material derramado. Muchas veces contamina otras muestras que no sufrieron daños, pero bueno, están contaminadas, también las tenemos que rechazar. Este tipo de congelados que no está identificado correctamente, vemos ahí un puntito rojo que ya nos da idea de que ahí adentro hay una muestra, pero bueno, la importancia, ¿no?, de rotular correctamente para evitar cualquier tipo de error. Las etiquetas, esto lo pongo porque nos ha sucedido, las etiquetas pegadas de manera horizontal. En este caso también hay una intervención del Departamento de Servicios a Terceros, despegamos una por una las etiquetas y las colocamos correctamente para después poder meter los tubos en los equipos y que los códigos de barra sean leídos correctamente. De esta manera no es posible. Entonces, bueno, estas son situaciones que comprometen la bioseguridad, afectan la trazabilidad y en algunos casos terminan en rechazo, que en realidad es lo que no deseamos, pero bueno, a veces que entonces, más que muestras, información clave para interpretar resultados. Además de enviar la muestra, es importante que el laboratorio que nos deriva la muestra acompañe esa muestra con información que para nosotros es muy importante, como un diagnóstico presuntivo, una historia clínica, datos del paciente como sexo y edad, son información que a nosotros, como no estamos en contacto con el paciente, nos ayudan a entender el contexto clínico de ese paciente y tenerlo en cuenta a la hora de hacer la validación de los resultados y emitir el informe. Hay datos preanalíticos que son obligatorios y que sin ellos no podemos continuar o enviar la muestra a proceso, como las diuresis o un recuento de leucocitos y linfocitos. Son datos importantes porque después el sistema los utiliza para poder informar el resultado final y la documentación requerida, los consentimientos que tienen que estar firmados por el paciente, eh, si es un estudio de filiación, contar con todos los datos de los participantes del estudio, la fotocopia de los DNI, en el caso de que se necesite algún resultado anterior. Bueno, son cosas muy importantes y que afectan a la calidad diagnóstica, ¿no? Porque depende tanto, la calidad diagnóstica depende tanto de la muestra como de la información que la acompaña. Y hablando un poco de nuestros indicadores, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos informan los indicadores? Porque venimos hablando de las diferentes condiciones preanalíticas, si está protegido de la luz, si viene congelado, pero ¿cuál es el índice que nosotros tenemos de rechazo y cuáles son las causas más frecuentes? Porque desde ahí parte el trabajo en conjunto con el laboratorio que nos deriva y ver la manera de minimizar los rechazos. Nosotros tenemos el indicador que llevamos mes a mes y en lo que va del 2016 el porcentaje de rechazos fue de un 0,26% a un 0,22%, con unos desempeños sigma entre 4,3 y 4,4. Y acá laboratorios espera o aspira y pretende que sus procesos tengan un nivel sigma de 4 o más, que significa una calidad buena, de ahí para arriba. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de rechazo?
volumen insuficiente como primera, muestra incorrecta y un poco por debajo lo que es la muestra hemolizada, que coincide con lo que decía Luis, que es lo que él también identificó en su laboratorio, nosotros también lo vemos reflejado. Volumen insuficiente es la causa más frecuente y es a lo que hay que trabajar para poder modificarlo, y la muestra incorrecta, ¿no? Que no son cosas imposibles, eh, requieren de mucho trabajo, pero se puede lograr y es a lo que apuntamos. Y bueno, y hablando de desafíos y oportunidades, sabiendo que esto es una responsabilidad compartida entre tanto el laboratorio que recibe, el laboratorio de apoyo o el laboratorio que deriva la muestra, identificamos desafíos para IACA, que en este caso sería el laboratorio que recibe, que es gestionar las determinaciones con requerimientos preanalíticos diferentes. Tenemos un directorio con muchas prácticas y cada una tiene requerimientos preanalíticos distintos, entonces es un desafío para nosotros poder gestionar todos estos requerimientos, poder garantizar la disponibilidad de recipientes y materiales específicos para los colegas que nos derivan, ayudarlos a poder mejorar ese aspecto, preservar la estabilidad de las muestras durante el transporte, adaptarse a las diferentes realidades de los pacientes y las instituciones. Nosotros tratamos de entender cada uno de nuestros colegas porque no todos tienen las mismas realidades, las mismas oportunidades de materiales, entonces entender las diferentes realidades nos ayuda a dar herramientas para mejorar eh, este aspecto, ¿no? Y también interpretar adecuadamente las solicitudes. Y como oportunidades de mejora, eh, estamos todo el tiempo reviendo cómo mejorar el acceso a la información preanalítica para que nuestros colegas puedan acceder de forma rápida, sencilla, fácil a la información que requieren, fortalecer los canales de comunicación, las consultas. Nosotros promovemos todo el tiempo la comunicación con nuestros clientes, con nuestros sí, colegas derivantes, ya sea por mail, por el correo de la página web, por teléfono, cómo facilitarles los materiales, los insumos adecuados, el desarrollo de herramientas digitales para acompañar al colega, la interfaz, la página web, los ingresos por la web y brindar el asesoramiento y la capacitación continua. Y los desafíos que tienen los colegas derivantes son, bueno, seleccionar correctamente el recipiente adecuado, asegurar los volúmenes mínimos requeridos, cumplir con las condiciones de conservación y transporte, registrar correctamente al paciente, incorporar los requisitos preanalíticos, implementar la integración con los sistemas, con su sistema, con el nuestro, con los LIS. Y como oportunidades, algo que nos parece importante remarcar es utilizar el DNI como identificador único para mejorar la trazabilidad, ingresar al paciente siempre con DNI, nos ayuda a nosotros a poder tener y visualizar los antecedentes si es que el paciente antes se realizó análisis en IACA, y ustedes lo derivaron en otra oportunidad, tal vez le estuvimos haciendo un seguimiento del tratamiento o hay prácticas o estudios anteriores que se realizaron, a nosotros nos sirve tener en cuenta ese dato a la hora de validar y a ustedes también tener la historia del paciente con todos los datos, con todos los resultados. Consultar los requisitos preanalíticos antes de la toma de muestra, que si tal vez van a derivar una práctica que no es muy frecuente, poder consultar antes qué es lo que se requiere, cuáles son los volúmenes, para que al momento de la toma de muestra las condiciones sean conocidas y evitar rechazos que sean innecesarios, aprovechar los canales de soporte técnico que están disponibles, trabajar en conjunto para disminuir los rechazos y la finalidad que es mejorar la experiencia y la seguridad del paciente. Entonces, la calidad preanalítica se construye en cada punto de la red. Y para finalizar, remarcar que la calidad preanalítica es una responsabilidad compartida que comienza antes de que la muestra llegue a nuestro laboratorio y que el compromiso conjunto entre el laboratorio derivante y el laboratorio que recibe las derivaciones, el laboratorio de apoyo, es fundamental para garantizar que el resultado sea confiable, que sea oportuno, que llegue a tiempo, que sea seguro y contribuir así a la mejor atención para cada paciente. Bueno, muchas gracias. Y ahí están los dos mails nuestros
por cualquier tipo de consulta o comunicación que quieran tener con nosotros, siempre estamos disponibles y Muchas gracias, Pamela. Muy claro. Me gusta cuando usan ejemplos prácticos y muestran fotos y realmente eh, es bueno eso, ese feedback, decir esto hacer, esto no. Acá tiene un ejemplo de la realidad, no es algo teórico, así que es muy bueno. Así que muchas gracias. bueno, Bueno, vamos a pasar a la última charla. Em, el último disertante, su nombre es Javier Cuello, no es bioquímico, así que pobre, ha estado viendo muestras, muestras de laboratorio. Él es ingeniero electrónico, pero bueno, está acostumbrado a trabajar con bioquímicos. Él es director general de una empresa que se llama H-Trace, pero antes fue director general de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó en tecnologías emergentes en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y fue miembro fundador de la Cámara Argentina de la Empresa de Drones. Además es docente invitado en distintas materias en universidades como UCEMA, Favaloro, KS y otras más. Así que muchas gracias, Javier, por compartir experiencias, expertise y conocimiento con nosotros, que como decía al principio, necesitamos mucha ayuda en la fase preanalítica y en lo que se llama preanalítica también, en el traslado y recepción también de muestras derivadas. Así que bueno, bienvenido a nuestros webinar y un placer que nos acompañes. Muchas gracias, Maribel. Gracias, Fundación ALAC y Tublot por la invitación y a todos los que me van a prestar un ratito de su atención. Como bicho raro en esta reunión, les quiero compartir un poco las vivencias que venimos observando en estos años de trabajar en Argentina y Latinoamérica como ayudantes de la mejora de la calidad analítica en laboratorio. Así que quiero aprovechar este ratito para hablar sobre todo de 4 temas. Uno, cómo es el estado de situación que vemos en general. Después, las herramientas y las nuevas tecnologías que ya están disponibles. eh, no quiero hablar nada estrambótico ni nada que parezca ciencia ficción, sino cosas que ustedes pueden implementar en sus laboratorios con diferentes proveedores de Argentina, de la región, de Europa, de Asia, etcétera. Quiero pasar un segundito por lo que es la inteligencia artificial en la trazabilidad analítica, que es un tema que siempre se habla, o por lo menos últimamente me lo preguntan siempre, y después cómo manejar un poquito, empujar la innovación dentro de sus organizaciones, que también es un desafío. Nosotros, cuando lo tenemos que hacer desde de la parte de vender un servicio a un laboratorio, siempre tenemos a un embajador de la innovación en los laboratorios, y bueno, queremos darle compartir un par de experiencias que nos sirvieron en eso. Para empezar, les voy a contar un poquito desde dónde hablo, como para que conozcan un poquito mi sesgo. H-Trace es una empresa que nos definimos como una herramienta para ayudar a los laboratorios. Somos una de las pocas empresas que se dedican 100% a la preanalítica, es todo lo que hacemos. Y actualmente somos la empresa en este sector que tiene la mayor cantidad de usuarios por fuera de las corporaciones tradicionales. Tenemos más de 3.000 laboratorios usuarios y han utilizado nuestra tecnología más de 27 millones de muestras satisfactoriamente, así que estamos muy contentos con ese orgullo de avance. Por otra parte, no tenemos ningún vínculo con ningún laboratorio fabricante en la organización, con lo cual, obviamente, no es que seamos objetivos, pero sí podemos ver de manera medio agnóstica lo que va pasando y las situaciones que se repiten frecuentemente en los laboratorios. También me gustaría mencionar que somos una empresa de triple impacto y que hacemos nuestro servicio gratuito en casos especiales, por ejemplo, en trasplante de órganos, y también hicimos un convenio con algunas aldeas de África donde damos nuestro servicio de forma gratuita. Así que si alguno tiene un caso así, por favor, contáctenme después, que eso lo hacemos pro bono totalmente. Y ahora sí, por último, somos una empresa chica que está creciendo, pero que estamos siempre en estado de aprendizaje. El estado de aprendizaje para nosotros lo definimos como pararnos al lado del bioquímico, de la persona de calidad, y ver qué necesita, entender cuál es el punto de dolor, como mencionábamos. Y eso es como la parte más jugosa y más entretenida de todo lo que hacemos. Yendo un poquito a los 4 puntos que les mencionaba, lo que vemos en los laboratorios que son usuarios nuestros es una gran heterogeneidad, es muy diverso. Las situaciones son muy diversas, tanto por economía de escala, región, calidad de la logística,
perfiles de los laboratorios. Hay laboratorios que tienen un perfil marcado por la innovación y por la mejora de continua de la calidad, y hay otros que quizás no tienen ese empuje tan fuerte, hay otros que están más establecidos y otros que quieren estar en etapa de crecimiento. Así que cada vez que me preguntan qué les sirve a los laboratorios, y la verdad que cada vez que tenemos que hablar de un laboratorio es algo diferente, cada caso es totalmente particular. Comercialmente hablando, sí hay una tendencia marcada a la concentración de laboratorios, hay mucha compra de laboratorios o grupos de laboratorios y derivaciones internas y externas, pero los escenarios de las operaciones también son muy diversos, aún dentro de un mismo territorio o una misma empresa. Tenemos clientes que tienen varios laboratorios dentro de su grupo y tienen escenarios de analítica bastante diversos entre sí, las contrataciones son diversas entre sí. Entonces, no deja de ser una situación bastante particular en cada caso, de algo uniforme y fácil de entender. Obviamente, la clasificación tradicional, hablamos de tamaño, complejidad y diversidad de operaciones, pero igual creo que no alcanza para hacer un diagnóstico genérico al respecto. Segundo, bueno, quería de vuelta agradecer a Maribel por haberme invitado hoy, porque lo que decía Luis y Pamela es espectacular, es justo lo que veníamos hablando, de la oportunidad de la preanalítica, de cómo es un espacio muy desatendido. Nosotros lo vemos como un espacio muy desatendido. Hemos participado de todo tipo de concursos y casi nadie hace preanalítica, casi nadie se mete en la complejidad de lo que significa manejar variables que no son propias del laboratorio, sino que a veces tiene que ver con empresas de logística, con derivantes, con algo que no está fuera, que no está bajo su control. Entonces, ahí nosotros lo vemos como una gran oportunidad de mejora de la preanalítica, porque realmente es donde se puede lograr un impacto fuerte con poco esfuerzo comparado con las otras fases. Respecto a las herramientas, bueno, si lo repartimos en lo que es la extracción de la muestra y el etiquetado, el transporte y por último la distribución y almacenamiento, las preguntas que habitualmente tenemos es, bueno, de las cosas básicas de los analitos hasta dónde está la muestra, si está en este empaque o en otro, hacia dónde va, si se perdió o no. Esto es algo quizás es una novedad para muchos de ustedes, pero nosotros cuando empezamos diseñamos una tecnología muy sofisticada, con mucha precisión, para el transporte y la verdad es que nos sentamos con los laboratorios y nos decían, bueno, pero pará, yo tengo problema de que se me pierde la muestra, de que no sé si viajó o no en el empaque, si está en esa caja o no. El problema es más de raíz. Entonces, ese feedback de usuarios también nos sirvió mucho para entender que a veces los problemas son más de base y no hay que irse a algo tan excesivamente sofisticado. Durante el transporte, bueno, salió efectivamente, más allá que está marcado cuando salió efectivamente, hizo una escala, ¿cómo fueron las condiciones de transporte? Como decía recién Pamela, que usa eh, data loggers para ver cómo ve la temperatura, o también mencionaban que la tercera causa era hemólisis de rechazo, y bueno, se agitó mucho esta muestra. ¿Cómo fue que la manipulación? Y por último, el almacenamiento es si efectivamente llegó, más allá de que el software o el panel de control dice que llegó, dónde está ubicada, hubo algún reposicionamiento, alguien sacó la gradilla, la cambió, fue otra heladera, cómo son las condiciones. Esas son las preguntas que habitualmente buscamos resolver con las herramientas. Y entonces, para cada una les voy a proponer lo que nosotros vemos que son las tecnologías más útiles actualmente y más disponibles. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas cosas que hace unos años eran escandalosamente caras e inutilizables para laboratorios, y hoy la verdad es que la electrónica en particular, más allá del software, con todo lo que está pasando con inteligencia artificial, que bajó muchísimo de precio desarrollar cualquier software, también la parte de electrónica, nuestros costos de fabricación son 4 veces más chicos que hace 5 años atrás. Entonces, esa tendencia se va a seguir acentuando y va a permitir a los laboratorios que hagan cosas mucho más sofisticadas con su trazabilidad que lo que hacían hace 10 o 20 años atrás. Para la etapa de extracción, lo que nosotros vemos como mejor herramienta es la utilización de etiquetas inteligentes con UHF RFID. Estas etiquetas son como las etiquetas habituales, pero tienen en la capa interna un chip que lo que permite es agregar un identificador único sobre esa muestra, y según el tipo de antena y pistola, etcétera, sin mucha tecnología, uno puede, sin tener que abrir la caja, ver con una pistola hasta 1200 muestras por segundo. Si la muestra específica de Javier de tal hemograma está dentro de esa caja o no, sin tener que abrirla instantáneamente. Entonces, en laboratorios que tienen mucha escala, es realmente muy útil la utilización de estas etiquetas. Estas etiquetas años atrás eran carísimas y ahora salen centavos de dólar, ¿no? Entonces, eso también es una herramienta que se está empezando a utilizar de manera bastante frecuente.
Consolidar si hay diferencias entre lo que se dice que salió, efectivamente salió, si efectivamente viajó o no, los tiempos muertos que hay en los despachos de las muestras y las situaciones en general fuera de protocolo. Por otra parte, hablamos de sensores inalámbricos automáticos, básicamente data loggers, pero hoy hay herramientas también más sofisticadas que no solo ven la temperatura, sino también pueden ver las condiciones con acelerómetro, cómo fueron las agitaciones, si alguien abrió el empaque o no, en qué momento se abrió, cómo fue la curva de temperatura en ese momento, y permite obtener todos estos elementos que están ahí, como el registro automático de eventos críticos, desvíos de proceso, condiciones del transporte y check-out y check-in. Y por último, el almacenamiento es una combinación de las dos cosas. Por un lado, hay sensores que son estáticos para freezer, ultrafreezer, estufa, etcétera, etcétera, y etiquetas inteligentes porque el pistoleo de RFID, la sensorización de si efectivamente está en un lado o no, también se hace en almacenamiento para justamente evitar perder mucho tiempo en encontrar una muestra. De vuelta, estamos hablando de laboratorios de escala y que tienen mucho movimiento de muestras diarias, entonces ahí sí vale la pena. Esa ubicación específica puede ser a nivel heladera, a nivel gradilla o a nivel incluso pocillo, si hace falta. Y bueno, eso es un poquito lo que vemos como herramientas más disponibles hoy habitualmente. Ahí les puse unas imágenes de lo que hablábamos de las etiquetas RFID, que reemplazan las etiquetas tradicionales o en algunos casos las agregan porque hay laboratorios que no meten RFID a todas sus muestras, sino que algunas específicas, los análisis los análisis más caros o los análisis que son más críticos o que no se pueden hacer una recitación. Eso lo evalúa cada uno, pero se puede hacer opcionalmente, reemplazando la etiqueta o agregando una segunda etiqueta. Lo que hace por radiofrecuencia de alta frecuencia, de ultra alta frecuencia, es ver instantáneamente si está ese chip presente ahí dentro del rango de sensado de la pistola. Entonces, de esa manera pueden ver rápidamente si efectivamente esa muestra está en esa caja que está por salir o que llegó o que no salió. Sensores inalámbricos, bueno, como hablamos, desde data loggers hasta sensores con forma de tubo para gradilla, hasta empaques que tienen PCM incorporado y los sensores incorporados. Hay una gran variedad para lo que es transporte que permite registrar automáticamente todo esto, que hoy está 100% automatizado. Hay laboratorios que pasa la caja por el recepción y automáticamente descargó los datos, no hubo ninguna persona con ningún trabajo manual que hacer, entonces también es una mejor utilización del tiempo del bioquímico, del personal del laboratorio para no tener que hacer procesos manuales. Y acá también volvemos con el tema de los procesos manuales, que la inmensa mayoría de laboratorios tiene la trazabilidad de temperatura en heladeras con una planilla, lo cual es súper habitual, y la verdad que hoy los costos de un sensor con una sonda son totalmente despreciables y se puede, sobre todo en operaciones de escala nuevamente, se puede utilizar mejor el tiempo para hacer otro tipo de tareas. Ese tipo de cosas son pequeñas mejoras que tienen mucho impacto, porque como decíamos, si en la analítica suceden tantos errores, bueno, con un poquito de esfuerzo ya estamos mejorando mucho la calidad del laboratorio. Por otra parte, hablamos del impacto de la inteligencia artificial. Yo soy acá tremendamente optimista, sobre todo para los humanos, para la interacción humana, y porque entendemos que, y esto lo hablamos siempre con el equipo internamente, que no se trata de desarrollar tecnología, sino entender cuál es el problema que tiene el laboratorio, cuál es el problema que tiene la gente del laboratorio, qué es lo que le duele, qué es lo que quieren evitar, dónde suceden los errores. Ese trabajo yo no veo a corto plazo que lo reemplace la inteligencia artificial, porque sencillamente muchas veces nos cuesta explicarlo a nosotros mismos. Entonces, que otra persona encima te entienda es todavía más difícil. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial me saca a mí el trabajo de hacer un software, pero de repente no va a entender la persona en el laboratorio con la que me siento cuál es realmente la problemática que tiene, cómo solucionarla. Tengo el caso de una bioquímica amiga en un laboratorio que, sin saber absolutamente nada de programación, hizo en 4 o 5 días un software para todo lo que es control de stock interno y despacho con una de estas aplicaciones gratis de Internet. Entonces, hay muchísimas herramientas que permiten mejorar la calidad del trabajo sin tener que gastar ni un centavo ni volverse locos con capacitaciones en programación y todo eso. Y por último, los desafíos para innovar. Nosotros siempre hablamos que para desembarcar en algún laboratorio necesitamos un embajador o embajadora de innovación que nos abra la puerta, que empuje internamente. Nosotros trabajamos con muchas áreas porque nosotros certificamos, como decíamos, la 15189, también 20658, CAP, hacemos todo tipo de acreditaciones, digamos, de procesos para acreditar.
Entonces, si no tenés una persona adentro que esté empujando, de nuestra parte lo que hacemos es mostrarle con números reales que es una innovación efectiva, que genera ahorro en tiempo, en procesos y en dinero. Entonces ahí ya el proceso de innovar dentro del laboratorio se vuelve bastante más sencillo que lo que sería estar solos o externamente. Como decíamos, la realidad de los laboratorios es muy diversa. Entonces nosotros lo que pedimos es, bueno, vos querés llevar a predecir qué muestra va a fallar, bueno, vayamos paso a paso. Vos hoy tenés procesos manuales en papel, bueno, trabajá X meses en digitalizarlos. Una vez que esté eso consolidado, trabajemos X meses en automatizarlo. Y una vez que estás ahí, pasamos a la cosa superlativa y espectacular. No se puede pretender hacer todo de una y la verdad que tampoco los laboratorios y todos tenemos otras urgencias y prioridades, entonces lo que queremos es en ese proceso de mejora continua ir evolucionando un poquito más en lo que es sacarnos encima tareas manuales que no agregan valor a lo que un bioquímico, una bioquímica estudió durante años en la facultad. Así que bueno, espero no haberme pasado el tiempo. Ahí tienen mi mail, la página web. Estoy totalmente a disposición si más allá de las preguntas quieren hacer alguna consulta. Y gracias por el espacio. Javier, excelente. Creo que es el que más se ajustó al tiempo, vamos a hacer. ¿Sí? Los bioquímicos, bueno, también yo me incluyo en el grupo, ¿no? Tendemos a ser bastante largueros. A mí siempre me amenazan que me van a cerrar el micrófono. Muchas gracias. Realmente yo soy una convencida, igual que vos, que la digitalización es la vía, que no se tiene que pensar si se debe digitalizar o no, sino cuándo lo vas a hacer, porque es algo que hay que hacerlo. Y me parece que la escala, el crecimiento y el futuro de todos los laboratorios están linkeados a lo que es trazabilidad, control, calidad y también la digitalización de los procesos. Así que me parece muy, muy atinada tu participación en este webinar. Así que bueno, muchas gracias a los tres. Excelente. Realmente hemos tenido buena convocatoria y se ha mantenido la audiencia, así que estamos orgullosos de que realmente sea un tema de interés y eso lo muestra. Así que espectacular para eso. Vamos a ir al espacio de preguntas. Si les parece, voy a ir en orden con las que fui recogiendo del chat. Luis. Hablabas sobre el tubo. Habla de, ¿el tubo solamente tiene una etiqueta o tiene alguna otra particularidad que lo identifique? La etiqueta dice en un extremo, en texto, que es del sector de derivaciones. Nosotros le ponemos efector al laboratorio de apoyo, entonces ya nos sale ahí todo técnico bioquímico que la lee, sabe que pertenece a nuestro sector. Perfecto, yo te hago una adicional ahí. ¿Ustedes ponen qué clase de determinación se trata o solamente un No, tipo de muestra? no. La determinación no, porque no nos entrarían los espacios. Ponemos sí en el sector que corresponde, que es el sector nuestro. Bien, excelente. Bien, coincido con eso. Pero hay distintos tipos, no solamente las Sí, las que se sí, sí, derivan, sí. sino que tienden a ponerle el nombre del estudio al tubo. Entonces es Ujú. complejo. Em, Después otra que decía, al tener preanalítica en el sector, o sea, tener preanalítica como sector, lo entiendo, sería como un laboratorio dentro de un laboratorio. ¿Sí? Coincide con eso. Un sector analítico dentro del laboratorio, sí, Bien, con sus condiciones específicas. Sí. bien, perfecto. Así lo planteamos desde el principio, hicimos algunos ajustes, pero es más o menos eso. Excelente. Después hay una consulta que pregunta si el servicio tiene convenio de prestaciones con el laboratorio de apoyo de manera efectivamente operando como parte propia de su laboratorio. Y después anclado dice, el laboratorio de apoyo tiene trazabilidad sobre los diagnósticos presuntivos de las muestras derivadas y hoy la historia clínica propia de las muestras de los pacientes que se repiten en el tiempo. Bien, nosotros con los laboratorios que nos apoyan a nosotros, sí, no soy el más adecuado para hablar de convenios monetarios, digamos, porque no es mi sector, pero sí tenemos convenios e inclusive creo que hay precios diferenciales o asociados. Y acá, por ejemplo, tiene un convenio con Laboratorios ALAC, sí, Bien, en precios. exacto.
Ujú, Y constante, tratamos de tener una fluidez de comunicación con ellos por este tipo de cosas. Y en cuanto a la trazabilidad diagnóstica, creo que Pamela lo dejó bastante claro. Por ejemplo, ellos solicitan datos obligatorios e inclusive fichas que debemos llenar y enviar. ujú. Y tienen historias clínicas nuestras, o sea, de nuestros pacientes. Si yo busco un paciente que envíe hoy y fue enviado previamente, lo puedo encontrar en la historia clínica de ellos y bueno, comunicación también nos consultan, nos escriben o nos llaman Ujú. a diario. Sí, coincido también en la factibilidad de hacer Mm, mejor nuestro trabajo cuando te derivan una muestra anclada a un número de documento, que también lo mencionó Pamela. ujú, sí. Nosotros siempre decimos que una parte de la interpretación del resultado también es el histórico del paciente, y si no contamos con ese dato es imposible considerar. Nos ha pasado a nosotros en el laboratorio que te llaman diciendo, bueno, pero yo te lo envié y antes le daba tal valor y ahora le da con este Ujú, otro. Y vos decís, sí. buscás y decís, ¿me mandaste con el DNI? No. Entonces no, ni siquiera lo repetí porque para mí era un valor aislado, que Sí, lo eso mismo. sucede mucho a nosotros también. Sí, que como no ingresan de la misma manera, nosotros perdemos ese dato. Para nosotros es un paciente nuevo y si no está ingresado con DNI, no accedemos a mirar la trazabilidad, que es muy importante en algunos casos, como decís vos. Nos llaman, nos dice, ya te lo envié la semana pasada o el mes pasado y no. Sí, es imposible. eh, Sí, nosotros también hemos tenido, perdón que me te la cuchara, ¿no? Pero son experiencias de, qué sé yo, un Juan Pérez del laboratorio A te dice, bueno, pero también te lo mandé a Juan Pérez del mismo laboratorio, y sí, pero yo no sé si puede ser el abuelo, el padre, el hijo, y tienen el mismo nombre, no es algo estratosférico que se puede decir, o sea, siempre va y anclo no solamente a lo del DNI, sino información, otras informaciones relevantes como el sexo y la fecha de nacimiento, por ejemplo. La edad Entonces, del paciente es fundamental, sí. exacto, sobre todo para ciertos sectores como endocrinología, que continuamente, si no, decimos, por eso lo apunto a que hacemos mejor nuestro trabajo, porque si no validamos a ciegas. Más allá de los procesos de autovalidación, que siempre son mejores cuando tenemos más datos, eh, pero creo que esto está relacionado, o sea, considerar que igual sigue siendo el paciente del laboratorio emisor. Entonces, es responsabilidad del laboratorio emisor enviar correctamente la muestra, y eso incluye los datos completos de la muestra. Pero es la manera en que uno va aprendiendo y va trabajando, ¿no? Em, Pamela estaba pidiendo. Maribel, Sí, Maribel, sí, permiso, porque Luis. acá veo una consulta de Julia al final. Sí. En realidad nosotros no es que incorporamos una etiqueta, sino que incorporamos un tubo exclusivo para la derivación. Y ese tubo exclusivo tiene una etiqueta dedicada que le permite al extraccionista saber que va a tener que sacar un tubo para la mayor parte de las cosas más un tubo nuestro, un Exacto. tubo de derivación, ¿sí? Entonces de esa forma tenemos un tubo que es un tubo normal de suero con gel, que tal vez no necesiten completarlo lleno, llenarlo lo que el vacío le permita, si usamos extracción al vacío, pero sí por lo menos una parte importante y sabemos que no va a ser manipulado. Ok. Ujú. Gracias por la aclaración. Me pareció muy bueno. Pame, también había una pregunta para vos, que si podías explicar más claramente cómo reciben y determinan esas muestras escasas. ¿A qué se refieren? O sea, ¿cuál sería el parámetro? El volumen escaso. Exacto. Y depende de la práctica y del volumen que requiera cada analito en función del método. Eh, Ujú, nosotros generalmente cada tubo tiene más de una determinación, entonces por la ruta que tiene asignada internamente, que el tubo va de un equipo a otro, eh, llega un momento en donde ya no se puede procesar más porque no alcanza el volumen muerto para pipetear y entonces ahí se rechaza. ujú. Sí, sí, coincido. Y aparte sumemos la representatividad, ¿no? Que una muestra sea representativa significa que Ujú, tenga un volumen considerable como para que pueda ser analizada sí. en las condiciones como si fuera una muestra completa, digamos. Así que me parece Sí, muy... también hay analitos que requieren más volumen que otros. Los metales del área de toxicología son prácticas que requieren un determinado volumen y tal vez lo que nos derivan alcanza para hacer un metal y bueno, Ajá. inevitablemente tenemos que rechazar los otros
y por ahí en ese volumen para otras prácticas sí sea suficiente. O sea, depende del Ujú. analito y del método. Bien. Y había una pregunta, bueno, tanto Luis como Pam me pueden contestar, ¿cómo controlan el correcto llenado? Eso va, es más de la parte preanalítica en la sala. Ujú. Si sacan con una extracción al vacío, lo que permita el llenado del tubo, por ejemplo. Sí, sí. Nosotros usamos mucho al vacío y sí, lo que el vacío te lo permite. Ujú. Ujú. Me parece que ahí no le van a errar, sobre todo para las muestras que necesitan un enrase Ujú. de Sí, anticoagulante. Así que creo que nos ha ayudado bastante el hecho de usar tubos que tienen los anticoagulantes liofilizados, que no tienen efecto de dilución, salvo el de Mostacia. eh, pero el resto sí, me parece que es bueno. Siempre decimos lo mismo en el caso de que, bueno, siempre hay excepciones, ¿no? El paciente complejo, el pediátrico, siempre vas a tener todas las excepciones de la regla, pero siempre es mejor no tener que recitar al paciente. Entonces. Y creo que por no es eso, la cantidad de sangre, sino la optimización de la cantidad de tubos. O sea, no tener 37 tubos que sacarle al paciente, sino optimizar, que creo que eso también va relacionado con lo que decía Javier con respecto a la digitalización de los procesos y todo. Cuando uno optimiza el proceso, es más fácil. Yo me acuerdo en su momento se manejaba en el laboratorio se manejaba cada área con su tubo primario, ahora tenemos un tubo primario único, entonces empezamos a vehiculizar y también tratar de que el paciente eh, no sienta que lo vamos a dejar medio vacío, digamos, por la cantidad de tubos que le vamos a sacar, que también creo que es parte de la experiencia del paciente. Y, sí. así que eso también creo, me parece que suma. Em, bueno, después, Javiera, y vi que contestaste también preguntó el correo. Después preguntan, ¿ayudaría la logística que ese tubo contenga el ID donde va a ser derivado? Me parece que se refiere a la identificación directamente de la etiqueta. ¿Ustedes mandan una segunda etiqueta o mandan con la misma etiqueta primaria de su laboratorio, Luis? No sé. Si ustedes mandan directamente con su etiqueta o reetiquetan el tubo cuando lo van a hacer derivado al laboratorio. Al Nosotros sí, lo reetiquetamos con el tubo, con la etiqueta del laboratorio que receptor. Bien, perfecto. Em, Pamela, ¿hay algún control de recepción o se detecta ya cuando está procesado? No, nosotros en servicio de tercero tenemos un control, es el lugar en donde hacemos la recepción de las muestras y además de darle ingreso al sistema, controlamos las condiciones analíticas. Ya si encontramos un tubo que está derramado, se rechaza directamente el servicio de tercero, no pasa al Bien, sector de proceso. Lo está bien. mismo con hemólisis, lipemia, eso lo detectamos Sí. O sea, dentro antes. del control del área de Sí. recepción de la muestra. Sí, lo Perfecto. mismo si tenemos alguna duda con una diuresis, algún recuento, eso se encarga el área de derivaciones, la muestra queda en espera en ese sector y se pasa a proceso cuando ya tiene todas las condiciones y está listo Ujú. para, para ser procesado. Bien, y ustedes tienen ahí, marcaban en una consulta, ¿cómo sabe el laboratorio derivante que la muestra ha sido recepcionada? ¿Tienen alguna marca o algo que se note en su sistema cuando se hace el control de la muestra y está ok y pasa a proceso? Sí, que los colegas pueden ingresar a la página web y chequear los contenedores y el contenedor arriba tiene una trazabilidad, el día en que se abrió, el día y quién lo cerró, en este caso sería el Ujú. laboratorio que hace el ingreso, después cuándo se pone en transporte y el siguiente paso es la recepción del contenedor, donde queda la fecha, la hora, el operador que hizo la recepción y después va a ver sus muestras en proceso. Perfecto, perfecto. Bien, sí, voy avanzando de acuerdo a lo en el chat, ¿no? Bueno, hace una apreciación que el llenado al vacío nunca llega al enrase. Es cierto, no en todos los casos, pero es la cantidad que se necesita para el enrase. Después preguntan, ¿cómo sería la trazabilidad? No sé, porque es bastante amplia la pregunta. ¿Ustedes cómo trazan, Luis, desde que la muestra salió hasta que llegó y está controlada como para proceso? Como dice Pamela, van ingresando al sistema y ven
qué es lo que va apareciendo o cómo lo van? Sí, 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 vemos eso. Nosotros vemos en el sistema del laboratorio colega cómo llegó la muestra, ¿sí? Ujú, Nosotros te entramos ya sea por página web a IACA, por ejemplo, laboratorios, y ahí vemos justamente eso, recibida, verificada, en proceso, los días de promesa, el día que va a estar. perfecto. Bien, ahí mencionas No también hay otra 400 kilómetros. trazabilidad, digamos, extra, Ujú, como lo que nos plantea, por ejemplo, Javier. No estamos todavía un poquito lejos de eso, pero nos bien. abre la puerta para pensarlo. Ujú. Sí, ahí decía, bueno, hace un comentario que era un laboratorio del interior a 1400 kilómetros, sí, aparte del control de temperatura, el tiempo de la toma de muestra hasta que llega, para, de acuerdo a qué determinación si puede ser procesado o no, hay un montón de cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. El servicio de transporte, cuántas paradas tiene, y todas esas cosas que también es importante considerarlo cuando uno va a empezar a derivar, ¿no? Em, con respecto al rechazo de muestras, ahí estaba viendo, ¿se hacen rechazos generales o se especifica por alguna razón o tienen algún motivo o tienen un rechazo prefijado? Nosotros, Sí. no, nosotros hacemos los rechazos individuales. Tenemos Ujú, varios motivos de log. El sistema nos permite seleccionar en una lista desplegable. Hay muchas opciones de rechazo. Y después un breve mensaje explicativo. Se recibió, por ejemplo, sangre ta, y lo necesario era plasma con el ta, o el volumen no fue suficiente para realizar tal determinación. eh, Hay veces que podemos adjuntar también al mensaje el instructivo. eh, ujú. Son específicos para Bien, cada rechazo. bien, perfecto. Em, ¿Cómo se comunican los cambios de tipos de muestra, volumen o metodología? Nosotros tenemos una comunicación, o sea, mandamos comunicaciones a todos nuestros colegas vía mail que salen Ujú, desde el departamento de calidad, en donde se notifica a todos los colegas cambios de método o cambios en, si incorporamos alguna práctica en el directorio. Nosotros tenemos registrado el mail que cuando se realizó la apertura de la cuenta nos indicaron un mail para poder enviar este tipo de comunicaciones, y allí se envían los mails. ujú. Bien, perfecto. Y ahora pasando para el plano tecnológico, Javier, te pregunto, vos hablabas de ciertas soluciones para la trazabilidad y el seguimiento de las muestras, bueno, RFID y estas opciones, y vos decías que se justifica cuando son grandes volúmenes o muestras complejas para trasladar. Decime en tu experiencia, ¿cuáles serían las soluciones como de más requerimiento, más consumo para aquellos laboratorios que capaz que no necesitan, o sea, no tienen grandes volúmenes de muestra, pero sí sería como buenas razones o una buena tecnología que recomiendes para incorporar o que hayas visto en experiencia que haya tenido más impacto? Eh, yo yo empezaría por ahí si tengo mucho problema de muestras que se pierden o de muestras que no estoy seguro si salieron o no, que mi sistema dice que salieron, pero en realidad no salieron. Cuando hay problemas, digamos, más de stock, ahí la Ujú, etiqueta RFID es donde más vale. Nosotros lo implementamos ahora con el PEC, el Programa de Evaluación Externa de Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina, sí. y ellos mueven mucho volumen en poco plazo y les está resultando útil en ese sentido, porque en un segundo podés verificar más de 1000 muestras, entonces podés tener la certeza que qué está adentro de cada caja, de cada empaque, qué sale y qué no sale. Entonces, las etiquetas redondeando iría cuando el problema es de stock y no de calidad de condiciones de transporte o etcétera. Ujú. Sobre todo el tiempo, entonces, me estás diciendo cuando están Exactamente, jugando contra el tiempo. Bien. exactamente. Y ejemplos de logísticas internas, como por ejemplo traslado entre sedes de toma de muestra y procesamiento o del mismo laboratorio Sí, internamente. Esa clase de soluciones, porque hay, más allá de los monitoreos de temperatura o mm, de los almacenes, el tema mm. de geolocalización de los envíos y todo eso que ayuda también a coordinar la logística. ¿Ustedes tienen experiencia de esas aplicaciones?
Sí, el tema de la geolocalización, en particular a nivel empaque o a nivel Ujú, conservadora, no, la verdad que no encontramos mucha demanda por parte de los laboratorios. Lo ujú, que hacemos nosotros con nuestro software es asociar la ubicación del chofer en caso de que sea con distribución propia y nuestros dispositivos, por ejemplo, tienen posibilidad de checkpoints automáticos. Entonces vos podés hacer punto de control de entre una sede u otra y con eso sabés por última ubicación conocida dónde es que estuvo la muestra por última vez. ujú, Esa es una solución a la MES. Lo que pasa tecnológicamente con el GPS es que es una electrónica que está viva todo el tiempo emitiendo señal, entonces para que dure semanas o meses la batería, tiene que tener una batería enorme, entonces se vuelve poco práctico para una conservadora. Entonces, ujú. lo que es geolocalización no, en general no lo implementamos de esa manera. Bien, y con respecto al traqueo de temperatura, vos tenés distintos dispositivos que cuando llegan, o sea, al final del trayecto, digamos, puedan descargar ese log de temperaturas para ver si tenían registro en algún momento del trayecto, se hayan ido alguna medición fuera del intervalo establecido o tiempo en esa temperatura fuera del intervalo. Esas cosas también se utilizan. Sí, nosotros tenemos de vuelta prueba de error. Cuando empezamos lo hicimos teóricamente y después la realidad nos informó cómo eran las cosas. Entonces se agrega un tiempo de buffer porque a veces los laboratorios escanean antes efectivamente de poner la muestra en la conservadora. Entonces no te mide o no te dispara una alerta en ese tiempo de acondicionamiento. Tampoco te dispara una alerta bajo ciertas cosas. El cliente puede decir, bueno, yo voy de 2 a 8 grados, pero con tal tolerancia o después de tanto tiempo. Ese tipo de parámetros los ubica cada laboratorio porque, como te decía, es muy diversa la operación de cada uno. Y la idea de esto no es estar disparando alertas todo el tiempo que se te llene la casilla de semáforo, sino que la Ujú, gente, que los responsables de calidad puedan mejorar sus operaciones y tener información de cuál es el punto débil a mejorar. Eso es todo el objetivo. Entonces es algo más interno que te ujú. puede servir para acreditar, pero es más interno. Bueno, ok, acá en esta sucursal, en tal franja horaria o en tal época del año no tengo más problemas. Listo, tengo que mejorar acá. Ok. Coincido en lo que decís porque a veces esa lluvia de notificaciones dejan, o sea, tenés Abruma. que hacer, no, y te dejan de prestar atención. Entonces lo que tiene que funcionar como alerta en realidad es una molestia y nadie le presta atención. Entonces, por eso está bueno identificar bien los puntos eh, realmente otorgue sentido, digamos, que sea esa Ujú. notificación y no algo que todo el tiempo te esté notificando. Eh, Así que sí, esas notificaciones, me acuerdo, antiguamente se hacían por mensaje de texto, yo no sé si ahora, eh, ¿qué hace? ¿Te dispara un WhatsApp? ¿Tenés una alerta en una aplicación? ¿Cómo funciona vos? ¿O se ancla de Ten- acuerdo a la necesidad del cliente? Se ancla todo, tenemos mensaje de texto, WhatsApp, mail, y a veces tenemos, si no, el reporte periódico. Hay clientes que no quieren, o porque tienen operaciones muy grandes, Ujú, o no quieren tanto correo, y al final de la jornada le mando un resumen de lo que pasó, o al final de la semana, etcétera, un recopilatorio. Pero cuando accedes al panel de control, igual te puedes bajar cada informe, cada estado. Como te decía, como decías vos, no se trata de abrumar con información, porque realmente la gente de laboratorio tiene que hacer otras cosas, aparte de ver el panel de control de la empresa que contrató para esto. totalmente. Entonces bueno, ¿cuál es tu primer nivel de problema? Tantas exclusiones de temperatura, tanto tiempo muerto sin que lo retiran de recepción o lo que sea, y en base a eso se genera el umbral de alertas de cada cliente. Ujú. Bien, claro. Sería la manera de adaptar, digamos, al esquema de negocios, de servicio, de funcionamiento de cada cliente. Si hay una tecnología para cada cliente, digamos, más o menos. Es que es así, Ujú. lamentablemente es así. Sí, sí, sí. Yo creo que el hecho de que uno se tiene que adaptar al sistema, la gente del sistema no está de acuerdo cuando yo digo esto, ¿no? Yo hago parte de sistemas, pero yo digo, el sistema se debe adaptar a un buen manejo, digamos. No es a los vicios de los procesos, sino adaptar al proceso, digamos, al esquema de cliente. Después de haber hecho toda una reorganización del proceso, como vos lo decías al principio también, primero Mm. reorganizar, digitalizar, efectivizar, optimizar tu proceso, después digitalizar. Serían como los pasos. Te lo Y al puedo decir desde final el así. costado comercial, y yo Sí. básicamente soy un vendedor. Si Ujú. yo para vender tengo que hacer que la persona tenga más trabajo, se capacite en cosas nuevas, cambie sus procesos, no, nunca voy a hacer esa venta. Sí. Entonces, lo que yo quiero es que justamente le alivie la carga, que no tenga que capacitarse, que sea todo semiautomático. Esa es la manera que nosotros vendemos. Si yo le Ujú. cargo más trabajo, me cierran la puerta en la cara.
Mm, sí, sí. Y bueno, todos los que trabajamos con calidad sabemos que es una cuestión de tiempo, de procesos y cambiar la forma en que uno trabaja, así que no es algo que llega y se pone un sombrero y así funciona, así que creo en esa dinámica. Justo teníamos una pregunta en el chat que dice, habla de una bioquímica de un laboratorio de salud pública en Tucumán, referente de logística. Si tenías alguna experiencia de aplicación de digitalización preanalítica y logística en laboratorios estatales o solamente en laboratorios privados. No, no tenemos experiencia con laboratorios estatales, no por nada en particular, simplemente no sucedió. Así ¿Mm? que, Mónica, si querés, después hablamos a disposición. Siempre hay una primera vez o no, Javier. Exactamente. Exacto, muy bien, listo. Bueno, el resto, yo le pedí a Pamela que fuera contestando, había preguntas específicas con respecto al comportamiento del rechazo de muestras como volumen y todo, me parece que es mejor las preguntas que son más generales. Igual, como les decía al principio, la información que dieron los disertantes al final tienen su contacto, así que cualquier consulta después les pueden hacer llegar por el correo electrónico extra y después cuando reciban la información del webinar lo van a tener todo disponible. Así que bueno, los quiero felicitar porque han hecho un excelente webinar en tiempo, forma, excelente, hemos respetado los tiempos. Acá nuestro presidente está presente, que siempre andamos corriendo con los tiempos, así que es muy bueno. Para un tema que da para mucha tela para cortar y seguir trabajando, ¿no? Así que los felicito cada uno en su ambiente, cómo cada uno trata de hacer mejor su trabajo y creo que son eslabones claves del proceso y de nada sirve, ya lo sabemos que tengamos una excelencia en la parte analítica, si la parte preanalítica está desatendida. Eh, Hoy sabemos, bueno, que no sea un versito, que el 70 al 80% de los errores en un laboratorio son preanalíticos, sino pongamos cartas en el asunto. Así que bueno, les agradezco. Adrián, no sé si querés decir algo más. No, simplemente volver a agradecer a los disertantes. La participación fue notoria, muchísima participación, y hacer hincapié en algo que me parece que queda reflejado nuevamente y que es la esencia de nuestro trabajo en red, que es el trabajo en equipo. Hoy quedó demostrado que habiendo calidad de un lado, habiendo confianza, habiendo calidad del otro y habiendo confianza, se puede trabajar en equipo y mejorar los procesos para hacerlos más eficientes. Así que simplemente eso, muchas gracias a los participantes y sobre todo a los disertantes que han sido muy claros y han respondido todo. Así Bien. que muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, realmente es un placer trabajar de esta manera, en red, en equipo, como dice Adrián. Y quiero mencionar que este tema surgió de la necesidad, escuchamos al viento. Nosotros hacemos una encuesta siempre a principio de año para ver cuáles son los temas y los puntos de dolor que le interesa a la comunidad bioquímica para abordar y este fue uno de los temas que fue más votado por categoría, por cantidad de votos, así que eh, me parece perfecto que hayamos organizado y movido y buscado gente referente en el tema y que realmente sea un webinar de impacto. Así que les agradecemos a todos desde ALAC, desde Fundación ALAC. Muchas gracias por su participación y nos seguiremos viendo. Los invitamos a nuestros dos próximos webinars y al resto de las capacitaciones que vayamos planteando desde la organización. Un gusto haber compartido con ustedes y gracias por acompañarnos.